Buenas noches, amigos. Ya comienza Pro Democracia y, como es habitual, estamos aquí frente a ustedes Henry Blanco y Luis de Camps. En el día de hoy, Henry y yo vamos a conversar sobre un tema que en estos momentos es de actualidad, pero que al mismo tiempo es relativo a una cuestión estructural de la República Dominicana como Estado. Vamos a hablar de la reelección presidencial. Y vamos a hablar de eso específicamente, a pesar de que nos va a quedar pendiente, Henry, para un programa posterior, referirnos a la reelección de regidores, las personas que ejercen funciones en el ámbito municipal y legislativo. Un tipo de reelección del que habitualmente aquí no se habla. La reelección, señores, es un tema recurrente en la historia dominicana. De hecho, ha sido uno de los elementos más debatidos a lo largo de todo el proceso constitucional nuestro. Y ahora mismo se está planteando, o estamos en las puertas de un debate, justamente porque el presidente Danilo Medina acaba de decir que se va a referir al tema en marzo del año que viene, es decir, que en estos momentos no va a hablar de ello. Ahora, Henry, yo quiero que introduzcamos el tema, como siempre, a partir de una interrogante. ¿Es la reelección presidencial una maldición en la historia dominicana? Yo pienso que no. La reelección ha sido una respuesta para toda América Latina a los vacíos históricos que han ocurrido poco después de nosotros pasar por un proceso de colonización, por un proceso de dictaduras y gobiernos autoritarios, y pasar por estos periodos implicaría la presencia de la democracia. Pienso que la democracia, uno de sus problemas muy puntuales que ha tenido, ha sido precisamente la reelección. Pero recuérdate, Henry, que los que dicen que la democracia es una maldición en términos de lo que ha sido la historia de la República Dominicana, lo que sostienen es que los proyectos reeleccionistas han terminado desestabilizando políticamente el país o llevándolo al establecimiento de una dictadura. Pero eso tiene una explicación. Nosotros tenemos una cultura autoritaria y tenemos una cultura de dictadores. Es decir, esa cultura que ha venido generándose de tiempo en tiempo tiene su reflejo en el liderato que tenemos actualmente. Es decir, son demócratas. Bueno, pero es una cultura autoritaria, discúlpame que te interrumpa, sí, para puntualizar esto, que nace justamente con la proclamación misma de la República. Es decir, en el conflicto entre los liberales duartistas y los conservadores santanistas, se imponen los santanistas, ¿verdad? Y luego votan una constitución que, aunque tuvo un andamiaje general de carácter liberal, tenía unos seguros, una especie como de pestillos de carácter autoritario. Acuérdate que la independencia fue el fruto de una alianza entre ateros y pequeños burgueses. Sí, básicamente. Y los ateros no eran exactamente los liberales. Quienes asumen el poder propiamente de hecho son los ateros. Los ateros no podían ser democráticos. Pero la cuna del conservadurismo dominicano,
es Pedro Santana. En eso estamos de acuerdo, Evidente. ¿verdad? ¿Y qué ocurrió con Pedro Santana? Bueno, que a pesar de que la Constitución de 1844 prohibía la reelección, Él se reelige. sí, él no solamente logró el famoso artículo 210, que le daba poderes extraordinarios y que liquidaba el espíritu democrático del texto. Exactamente. Sino que incluso logró que se estableciera ahí mismo, en un artículo aparte, que en el caso de él iba a gobernar por 2 periodos. Sí. Ahí está el germen del relacionismo dominicano. Evidentemente, con relación a la República Dominicana, pero la realidad es que América Latina se ha venido debatiendo exactamente entre esa corriente autoritaria que se refleja en la reelección y que tiene un nombre, que se llama continuismo. Ese continuismo viene siendo el antídoto que ha tenido la democracia para resistirse a este problema. Porque la realidad es que aquella corriente de líderes que se consideran todopoderosos y que se endiosan cuando pasan por el poder, Mesiánicos, o mesiánicos, providencialistas, que cuando pasan por el poder se creen que son los únicos que pueden ser presidentes. Y eso es uno de los problemas que nosotros tenemos, que le ha hecho mucho daño a las organizaciones políticas, porque han detenido la parte sustituta tradicional del liderazgo, no han permitido avanzar, ni ser parte del poder en los partidos políticos y mucho menos del gobierno. Entonces, evidentemente que este liderazgo no permite las democracias internas en los partidos, y así se refleja cuando llegan uno de esos ciudadanos a ser presidente, que siempre niegan la reelección. Resulta que cuando están en el poder, entonces lo que hacen es que se desmienten a sí mismos, y por eso usted lo ve con un discurso en la oposición, y cuando llegan a la presidencia con un discurso diferente. Entonces, la reelección... Y eso ha acontecido, Henry, con una gran cantidad de estadistas dominicanos que eran originalmente de procedencia liberal y que en principio se oponían a la reelección presidencial. Sí, porque la corriente conservadora, todos sabemos que son reeleccionistas per se, sin analizar la conveniencia o no del concepto reelección propiamente dicho. Ahora, lo que no se le tolera es a la corriente liberal que sean reeleccionistas. Ahora bien, el problema de la reelección, como decíamos hasta hace poco, per se no es dañina, no es mala. De lo que se trata es si la reelección es conveniente para los pueblos, porque al fin y al cabo, lo que deciden la reelección es la población. Sí, pero hay una cosa, en la República Dominicana, la reelección, a tu modo de ver, ¿ha sido dañina o ha favorecido los intereses del pueblo dominicano? Yo pienso que en el fondo ha tenido consecuencias negativas más que positivas, porque resulta que los regímenes que más han podido y han logrado permanecer más tiempos en el poder, es decir, han continuado en el poder, son precisamente de corte conservadora, es decir, le han venido haciendo mucho daño a la democracia en todos nuestros países de América Latina. O sea, que tú crees, Henry, que en realidad la reelección de por sí no es negativa. Por supuesto que no. Pero que en la historia de la República Dominicana no ha sido positiva. No ha sido positiva. Entonces, obviamente, estamos hablando de que tú, y yo comparto plenamente ese punto de vista, no eres antirreeleccionista por principio. Por supuesto que no. Sino que tú lo que entiendes es que de lo que se trata en cada caso es que hay que ver la coyuntura para determinar te hago una pregunta. Si se puede o no se puede reelegir a un gobernante. Te hago una pregunta. ¿Qué ocurrió con Santana? ¿Qué ocurrió con Lili? ¿Qué ocurrió con Trujillo? ¿Qué ocurrió con Balaguer? Y lo dejo hasta Balaguer. Ahora, si hubiese sido el presidente Juan Bosch en el 1963, con la característica que tenía, ¿no era digno de ser reelegido?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O don Antonio Guzmán Fernández, Sí. por ejemplo. Bueno, ese es un caso, ¿verdad?, ya discutible. ¿Y por qué? Bueno, porque recuérdate que el gobierno de Antonio Guzmán, en su tercer año, empezó a surtir pocos efectos positivos sobre el gobierno dominicano debido a la crisis económica internacional que tuvo consecuencias nefastas en la República Dominicana. Yo no estoy tan de acuerdo mucho contigo. De lo que se trató justamente el gobierno de don Antonio fue un gobierno de transición democrática. Y acuérdate que fue un proyecto enteramente más político que económico. Y evidentemente todos nuestros problemas estaban centrados en los problemas políticos, como era el problema de la libertad, la represión, el exilio. No, pero en esa parte el gobierno cumplió plenamente con su rol. Exactamente. Ahora, en el plano económico, recuérdate que entramos en la coyuntura internacional de la segunda gran crisis petrolera. Sí, pero también acuérdate... Los precios acuérdate también... aumentaron escandalosamente. Efectivamente, pero acuérdate también que tuvimos el problema de 2 huracanes que creo que hicieron mucho daño al problema del país, a la situación económica del país, y evidentemente eso afectó a la agricultura que era en ese momento la principal base económica de producción en de la ese República momento. Dominicana. Exactamente. Pero mira, Henry, discúlpame, pero yo quiero que hablemos de modelos. Yo estoy de acuerdo. Cuando se habla de reelección, regularmente estamos hablando de una serie de esquemas o de modelos que ya han sido previamente establecidos en algunos lugares del mundo e incluso también en la República Dominicana. Por supuesto. Por ejemplo, en la República Dominicana de hoy lo que existe es el denominado modelo estadounidense. Correcto. Que permite una reelección consecutiva. Anteriormente teníamos el modelo... Una reelección consecutiva y no vuelve más. Y no vuelve más. El famoso 2 periodos y nunca jamás. Y nunca jamás. Pero anteriormente teníamos el modelo de prohibición de la reelección sucesiva. Exacto. Ese fue el modelo establecido en la reforma de 1994. Sí. Ahora, ha habido en el país otros modelos. Y de hecho, algunos de ellos los podemos ver todavía en América Latina, en ciertos países. Por ejemplo, tenemos el modelo costarricense, que es el modelo de la reforma del año 69. De un periodo y después de 2 periodos. No, 2 periodos. 2 periodos. 2 periodos después, o sea, 8 años después de ser presidente, usted pudiera serlo de nuevo. Exactamente. Aunque en el año 2003, el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Costa Rica, en su sala constitucional, claro, decidió anular esa decisión, esa que creo decisión. que fue en el 1999. No, esa decisión fue el del 69. Del 69. Fue la reforma del 69. Correcto. Entonces, en la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica del año 2013, lo que se decidió fue que ese artículo de la Constitución costarricense violaba derechos fundamentales. Violaba derechos fundamentales. Y habilitó al expresidente Oscar Arias Sánchez para que fuera candidato y finalmente fue nuevamente presidente de la República. 2006-2010. Correcto, pero también tenemos el modelo de prohibición absoluta, que yo creo que es el verdadero modelo antireeleccionista, que es el mexicano. El mexicano. Que establece un periodo de 6 años y usted jamás puede ser presidente. Y también existen modelos que permiten la reelección indefinida. Hay varios países de América Latina que todavía tienen ese régimen. Y en Europa es un tipo de régimen de elección presidencial que abunda. Así es. Pero naturalmente se trata de otras realidades. Por supuesto. En donde no son las realidades. Claro, los partidos políticos tienen una característica diferente a la nuestra, el liderazgo político se ejerce de otra manera y el ciudadano está políticamente empoderado. Sí, porque no es el desarrollo que hemos tenido arrítmico, como le llamaba el profesor Juan Bosch, que ha sido un desarrollo que no ha permitido las definiciones de clases sociales. En Europa y los primer mundo no tienen ese problema.
Y tú dirías, bueno, pero ¿qué tiene que ver el desarrollo económico, político y social para tener un modelo presidencial que esté fallando? Lo que resulta es que cuando hay esa inestabilidad económica, también se expresa en esa inestabilidad también política. Y nosotros, esos modelos políticos, económicos y social que tenemos en los partidos políticos, es un reflejo de esos acontecimientos y desarrollo económico, político y social, lo que ha ocurrido en toda América Latina. Toda América Latina, esa lucha que hoy la tenemos en la República Dominicana, que es un reflejo de la República Dominicana, repito, ha sido la constante lucha por el establecimiento de una calidad democrática. Correcto. Entonces, eso tiene mucho que ver, Henry, con lo que vos denominaba la arritmia histórica. La arritmia histórica, correcto. Mira, Henry, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar vamos a seguir profundizando en este tema. Señores, Pro Democracia, pausa, pero retorna dentro de breves instantes. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Cada año los hijos de los empleados del Ministerio de Educación encuentran en el Campamento Divertido Institucional un espacio de recreación y aprendizaje que los mantiene cautivos. A mí me gusta jugar aro en pelota. Los colaboradores entregaron toda su energía para que el campamento se realizara por todo lo alto, como establece la revolución educativa del presidente Danilo Medina en lo concerniente a las competencias y la estimulación de las inteligencias múltiples. Desde el principio vino organización y la colaboración de todas las personas que están alrededor del ministerio. La familia en este campamento ha tenido un rol determinante, ya que tenemos más de 20 padres de grupos de diferentes edades integrados, colaborando voluntariamente. Los estudiantes llegaron al campamento desde varios puntos del Gran Santo Domingo, quienes recibieron camisetas oficiales, transporte y alimentación, porque el deporte, el arte y la educación constituyen la troika clave para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Aprender jugando es la mejor forma de enseñar. Me gustó todo. Ministerio de Educación. El 20% de los niños y niñas dominicanos presentan problemas de sobrepeso y obesidad. Mantener una actividad física lo ayuda a crecer sano y saludable. Los deportes y el ejercicio aportan a su desarrollo. Vivir y comer saludable es un hábito que se aprende. Campaña de prevención de la obesidad infantil con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Si reportas una enfermedad o accidente laboral y es calificado como tal, recibirás una cobertura del 100%. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Señores, estamos de regreso con Pro Democracia. Henry, vamos a hablar de manera concreta ahora de lo que ocurre en estos momentos en el país.
en torno al tema de la reelección presidencial. El presidente Danilo Medina, como ya dijimos al principio, planteó que sobre el asunto va a hablar en marzo del año que viene. Pero, como se dice popularmente, mientras el hacha va y viene, hay un par de cuestiones que hay que debatir. Primero, el artículo 124 de la Constitución prohíbe, en este caso, la reelección de Danilo, porque al establecer el modelo estadounidense, se supone, ¿verdad? O se supone no, está establecido que él debe irse para su casa ya. Pero además, el transitorio 20º se refiere específicamente a él y lo inhabilita específicamente a él. Exactamente, que esa combinación entre una y otra daba oportunidad a que él pudiera reelegirse si se dejaba sin el transitorio. Pero el transitorio es que específicamente se refiere a él. O sea, no hay la menor duda de que bajo la actual Constitución el presidente Danilo Medina no puede reelegirse. Evidentemente que sí. No puede reelegirse. Eso está claramente establecido. Así es. Ahora bien, tiene el presidente Danilo Medina, sin embargo, caminos que puede explorar para viabilizar una nueva repostulación y una nueva elección. Por supuesto, hay precedentes. El presidente, el que hasta hace poco en la parte introductoria tú expresabas, hay un precedente en Costa Rica. Bueno, pero eso es un precedente ya de carácter, digamos, de jurisprudencial, pero constitucional. Constitucional. Sí. Es decir, que abre un Ahora camino. eso es una papa caliente para el doctor Roy Guevara y los distinguidos miembros del Tribunal Constitucional. ¿Tú estarías de acuerdo con que se le tirara esa papa caliente? Yo pienso que sí. Eso es un procedimiento que debe permitir crear jurisprudencia en la República Dominicana, y en ese sentido no la hay, porque de lo que se trata es, según una de las corrientes que postula, utilizar ese mecanismo constitucional para habilitar al presidente de la República a una nueva postulación. Pienso que no hay jurisprudencia y eso es un camino para poder definir el problema de la reelección del país. Por lo menos será una discusión interesante, será un debate bastante interesante, porque hay que referirse al ejercicio de los derechos fundamentales. Por supuesto que sí. Y hay que hablar del tema de la igualdad ante la ley. Correcto. Son los dos aspectos que, a mi modo de ver, así viendo la cosa de manera rápida, tendrán que introducirse para armar el debate con respecto a eso. Yo pienso que sí, y sobre todo porque al transitorio referirse exactamente al periodo que encabeza el actual presidente de la República, evidentemente que lo inhabilita en el orden personal. Y yo pienso que ahí hay un camino para los constitucionalistas poder justificar violaciones a derechos constitucionales, bueno, a derechos fundamentales. Ahí se podría esgrimir con respecto a ese artículo, como ya dijimos, que se viola el principio de la igualdad ciudadana ante la ley. Exactamente. Pero también se podría argumentar que el legislador revisor de la Constitución es soberano y puede establecer eso, porque está investido de la autoridad de origen popular y de la autoridad de origen incluso de la Constitución misma para hacer eso. Pero el ciudadano también que se considere ser afectado por un articulado, ya sea de una ley normal o de la Constitución, tiene todo el derecho a recurrir a cualquier instancia jurisdiccional para establecer o para reclamar
los derechos conculcados. Sí, en estos casos. Puede en este Entonces, caso, por él ejemplo, tiene el derecho. No, incluso el propio presidente Medina puede presentar un recurso de amparo constitucional. Excelente. Pero aparte de eso, Henry, también está el otro tema. Él tiene otras opciones. De que el presidente Medina puede promover una modificación de la Constitución. Es un poco más complicada, mucho más compleja, porque hay una serie de razonamientos y de posiciones, comenzando por su propio partido, y con la misma oposición, donde los números no le dan para hacer posible que pase la reelección presidencial. Pero en este país eso no es tan difícil. Sí. Bueno, hay una evidente situación difícil para el presidente Medina en términos de la aritmética congresual, pero también desde el punto de vista moral, porque obviamente en la actualidad él no parece tener, como ocurría en el año 2015, un nivel tan aplastante de popularidad como para justificar que se lanzara a una candidatura reeleccionista. Lo que ocurre, Luis, en este caso, es que hay que revisar que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido con mucha vocación de poder y ha dado demostración al país y a la oposición, sobre todo, de que ellos, cuando esté en peligro su integridad política, saben hacer acuerdos políticos y tomar decisiones que le beneficien a todo el partido. Yo creo que tú estás de acuerdo por lo que veo que estás diciendo, por lo que escucho que estás diciendo, con algo que decía el periodista Delí Erasme. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No sé qué decía él, ¿qué dice él? Él decía que los PLDistas no tienen más opción que unificarse para mantenerse en el poder, porque en el caso de que pierdan el poder, se las van a ver muy feas. Estoy de acuerdo con eso. ¿Tú estás de acuerdo con Delí Erasme? Estoy totalmente de acuerdo con él. Bueno. Mi amigo Delí Erasme. Bueno, yo creo que hay que esperar para seguir siguiendo, valga la repetición de la palabra, el curso, ¿verdad?, de la discusión sobre falta este mucho tema, tiempo todavía. Falta mucho tema y mucho tiempo. Y mucho tiempo. Naturalmente, hay una cosa que sí hay que establecer antes de concluir, y es que no hay la menor duda de que la posibilidad de reelección del presidente Medina en estos momentos son muy difíciles. La posibilidad es realmente muy remota. No es imposible, pero es bastante remota. Henry, tenemos que terminar porque ya el tiempo se nos acabó, pero ha sido un placer conversar contigo en este programa sobre el tema de la reelección presidencial. Muchas gracias. Señores, hasta aquí, Pro Democracia. Henry Blanco y Luis de Camps estaremos con ustedes en una nueva emisión de este programa el próximo viernes a esta misma hora por este mismo canal. Hasta entonces, y que pasen ustedes un feliz resto de la noche.